Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo coloquio organizado por la Comisión de Formación y Mediunidad de la Federación Espírita Española. Hoy llevará por título El rol del espiritista ante una pandemia. Como la actividad va a ser grabada, pedimos que se mantengan los micros silenciados y las cámaras apagadas. Las preguntas que luego podréis realizar a nuestros invitados serán por el chat, las podéis escribir en el chat y las recibiremos los organizadores. Antes de hacer una lectura y una oración, pues quisiéramos presentar y agradecer a nuestros invitados por estar hoy aquí y haber aceptado con tanta amabilidad enriquecernos con su presencia. Vamos a dar la bienvenida a Juan Miguel Fernández y a Antonio Lledó. Buenas noches a todos. Buenas noches, Juan Miguel. Buenas noches, Antonio. Voy a presentaros, aunque sois muy conocidos por todos nosotros. Juan Miguel Fernández Muñoz es fundador y presidente de la Asociación de Estudios Espíritas de Madrid desde su fundación en el año 1996, ¿verdad, Juan Miguel? Así es, efectivamente. Conferenciante, expositor, articulista y divulgador espírita. Hemos compartido muchos años de congresos, él lleva muchísimos años presentando congresos, ofrece sus ponencias en estos congresos nacionales y participa activamente en programas de radio y televisión de índole espiritual, un trabajador incansable y siempre dispuesto, cuando le llamamos de la Federación Espírita Española, no tarda ni un solo día en contestar y ofrecer, ¿no?, su participación. Antonio Lledó Flor es también escritor, orador, divulgador y miembro del Grupo Villena desde su fundación, de la que fue también presidente durante un tiempo. Estuvo también de secretario de la Federación Espírita Española y fue director de la revista Amor, Paz y Caridad durante 10 años y desde hace más de 40 años viene dictando conferencias, participando en seminarios, ponencias, congresos nacionales, internacionales y mundiales, y también participa en programas de radio y televisión española. Mucha experiencia detrás de nuestros invitados. No queremos dejar hoy de felicitar a Divaldo Pereira Franco, que cumple también 93 años. Fijaros, así es. El trabajo espírita que lleva también nuestro hermano, ¿no?, Divaldo. Vamos a empezar con una lectura de la Génesis, del capítulo Los tiempos han llegado, que es muy adecuada, ¿no?, para el tema que vamos a hablar hoy. Es un mensaje del Dr. Barry y apenas vamos a leer 3 párrafos, pero recomendamos todo el mensaje, leer en casa, ¿no? Dice: no cabe duda de que la humanidad se transforma, como ya se transformó en otras épocas, y cada transformación está señalada por una crisis que es, para el género humano, lo que son para los individuos las crisis de crecimiento. Crisis que a menudo son penosas, dolorosas, que arrastran consigo a las generaciones y a las instituciones, pero a las que siempre sigue una fase de progreso material y moral. La humanidad terrestre, llegada a uno de estos periodos de crecimiento, hace casi un siglo que se encuentra en pleno trabajo de transformación. A eso se debe que por todas partes haya agitaciones, como si estuviera presa de una especie de fiebre y como si la impulsara una fuerza invisible, hasta que recupere el equilibrio sobre nuevas bases. Quien la analice, entonces, la encontrará muy cambiada en sus costumbres, en su carácter, en sus leyes, en sus creencias, en una palabra, en todos sus estamentos sociales. En el periodo que está comenzando, el espiritismo florecerá y dará frutos. Por lo tanto, vosotros estáis trabajando más para el futuro que para el presente. Pero era necesario que esos trabajos fuesen elaborados previamente, porque preparan los caminos de la regeneración a través de la unificación y la racionalidad de las creencias. Felices los que los aprovechan desde ahora, serán para ellos de gran utilidad y se evitarán muchas penas. Es un mensaje del Dr. Barry en la Génesis.
Vamos a pedir a Miguel, compañero de la Comisión de Formación y Mediunidad, si puede hacer la oración de inicio. Por favor, Miguel. Muy bien, pues nuestros mejores deseos de bien. Buscamos juntos elevar nuestro pensamiento hacia nuestros guías, mentores, para poder elevarnos un poco más cerca del amor de Jesús. Con nuestros deseos de bien envolvemos cariñosamente a nuestros amigos invitados para esta noche. Puedan sentir la inspiración de sus mentores, el amparo espiritual de nuestros guías, para que este encuentro, este coloquio, pueda ser útil, provechoso para todos los que nos encontramos aquí reunidos. Con este deseo de aprender, de compartir juntos, pedimos, Señor, tus bendiciones de amor, de luz, y rogamos que pueda ser también una ocasión para activar en cada uno de nosotros, aquí reunidos, aquellos recursos que necesitamos poner en marcha para el cumplimiento de estos objetivos de transformación individual y socialmente, de cumplimiento de aquella renovación que abre las puertas de un nuevo orden social, de un nuevo mundo, como es el de regeneración. Podamos sentir la fortaleza, Señor, para emprender con decisión este camino, ejemplificando la enseñanza que tú nos diste, de amarnos unos a otros, como tú nos amaste. Agradecemos este momento entonces de alegría, de júbilo, por aprender juntos, poder expresar y establecer lazos de afinidad en pro del cumplimiento de tus enseñanzas. Gracias y en nombre de Dios damos inicio a esta actividad, a este coloquio. Gracias a Dios. Nuestro saludo a todos los que están en este momento de coloquio. Nuestra gratitud a Juan Miguel Antonio Lledó, que están con nosotros, y a esta comisión de formación con la cual trabajamos, y también a la Federación Espírita Española por esta oportunidad, ¿no?, de intercambio en estos días. Vivemos momentos de excepción, de dificultades inusitadas, que efectivamente no conseguimos prever de forma ninguna, ¿no? Y en estos momentos nos preguntamos efectivamente cuál es el rol del espiritista. Y es un desafío para nosotros, y en estos momentos nos preguntamos, ¿no? Pero tenemos un rol especial, somos nosotros espiritistas especiales. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No somos iguales a todos los demás, ¿no? Y si tenemos un rol, ¿cuál es este rol? ¿Qué nos cabe, ¿no?, en estos momentos de excepción, de pandemia, de tantas dificultades, con tantos dolores? ¿Será que el espiritista puede hacer algo? Es a raíz de estas dudas que pueden surgir en nuestras mentes, ¿no?, y estas inquietaciones, es que la Comisión de Formación optó por este tema y invitó entonces a Juan Miguel y Antonio Lledó, que han muy gentilmente aceptado estar con nosotros. Y naturalmente las preguntas aparecerán, ¿no? Y están ahí algunas ya elaboradas y otras que los compañeros, las compañeras que nos están acompañando van a presentar.
y estarán en esta línea, ¿no? De buscar justamente respuestas para estas inquietaciones. Y de forma muy práctica, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros, los espiritistas, en estos tiempos de pandemia? No voy a tomar más el tiempo, ¿no? Porque las respuestas estarán con nuestros invitados especiales, a los cuales agradecemos una vez más. Y Rosa, te paso entonces para dar seguimiento. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Ahora va a hablar Alfredo, miembro de la Comisión de Formación también, para dar paso a nuestros invitados. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Es una noche muy especial en la que estamos especialmente contentos. Después de las presentaciones iniciales, vamos a pasar la palabra a nuestros dos invitados de esta noche para que puedan saludarnos antes del comienzo del coloquio, en el que serán atendidas todas las cuestiones que todos ustedes tengan a bien realizarles, como ha dicho Rosa, a través del chat. Así que sin más dilación, buenas noches, querido Juan Miguel. Buenas noches, Alfredo, y buenas noches a todos aquellos compañeros y hermanos nuestros que nos están acompañando en este día. Encantados, Juan Miguel, de tenerte por aquí, muy agradecidos. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, Alfredo. Muchísimas gracias por la oportunidad a la Federación Espírita Española. Es para mí un honor y un placer poder colaborar sencilla y modestamente en aquello que se pueda aportar dentro de este tema. Así pues, les doy las gracias a todos por la invitación y sobre todo a los compañeros que estén siguiendo el tema para que entre todos podamos elucidar un poquito más cosas al respecto de los momentos difíciles que tenemos y algunas cosas que nos interesa considerar o ponderar de forma importante. Gracias pues por todo. Muchísimas gracias, Juan Miguel y Antonio. Y bueno, van llegando poco a poco las preguntas que nos van realizando nuestros amigos que están conectados. Entonces, quisiéramos comenzar con una pregunta, por ejemplo, para Antonio. Antonio, desde el punto de vista de que nuestro pensamiento tiene un potencial creador, ¿nuestra forma de ser y actuar podría potenciar el virus? ¿Y cuál sería la mejor actitud a adoptar en este sentido? ¿Qué piensas, Antonio? Bueno, una pregunta compleja. Compleja porque habría que valorarla desde dos puntos de vista. El punto de vista técnico y el punto de vista moral. Desde el punto de vista técnico podemos explicar que Kardec explica perfectamente en el Génesis la forma en cómo nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos son trasladados a través del perispíritu, de los fluidos periespirituales, y condicionan no solamente nuestro equilibrio mental y emocional, sino también nuestro equilibrio celular. En ese sentido, si nuestra mente está desestructurada o desequilibrada y nuestros pensamientos son pensamientos de tristeza, de pesimismo, de agobio, de ansiedad, evidentemente nuestra salud se va a ver resentida, independientemente de lo que creamos o dejemos de creer. Ahora bien, las fuerzas morales, que es el segundo de los aspectos que el ser humano tiene, son tan extraordinarias y son tan fabulosas que muchas veces desconocemos su total potencial. Por ello, en una actitud correcta como la que el espiritismo propugna, una actitud de esperanza, una actitud de resiliencia, una actitud de proactividad en el bien para procurar que nuestro equilibrio mental, emocional y espiritual sea el adecuado, no hay nada que temer. El espiritismo ofrece siempre un mensaje de consuelo y de esperanza y por lo tanto, además de los conocimientos filosóficos, técnicos o espirituales que nos da, sin duda alguna es un bálsamo que nos ayuda a encontrar la cuestión de la pregunta del programa, es decir, el rol del espiritista. Recuerdo ya para terminar que en el último comunicado del Libro de los Espíritus, dictado por San Luis, habla precisamente del tiempo en el que nos encontramos, este tiempo de transición planetaria. Y él termina el comunicado prácticamente exhortando a los espiritistas a que trabajen
por la regeneración de la humanidad. Este sería el objetivo macro, el trabajar por la regeneración de la humanidad con celo, con voluntad, con cariño, con afecto, con amor, porque son precisamente las condiciones morales las que nos dotan de resistencias psicológicas, mentales y emocionales suficientes para abordar el problema que tenemos delante. Es pues un mensaje de esperanza y como tal considero que la actitud del espiritismo es una actitud conocida, que la encontramos en la codificación, y la actitud del espírita se deriva de las consecuencias morales que el espiritismo propugna. Muchísimas gracias, Antonio. Espléndida tu respuesta, ha quedado muy claro. Muchas gracias. Vamos a pasar la palabra ahora a nuestro querido compañero Miguel para continuar realizando las cuestiones que nos van llegando poco a poco, en este caso para nuestro amigo Juan Miguel. Bueno, mientras Miguel conecta, parece ser que hay un pequeño problema con el micro. Vamos a preguntar a Juan Miguel, ¿qué le dirías a una persona que perdió a un familiar por el COVID-19 y no pudo despedirlo? ¿Qué podríamos decirle desde nuestro punto de vista como espiritistas, Juan Miguel? Bien, hay que considerar este tema verdaderamente desde el punto de vista sentimental. Es cierto que han partido miles y miles de personas para el mundo espiritual sin haber tenido la oportunidad de despedirse de sus familias y sus familias despedirse de ellas. En esta nueva generación que tenemos, en la época actual, sabemos que es de transición. Son dos generaciones que se confunden aún. La partida de unos y la llegada de otros. Aquellos que no hemos perdido a seres queridos, no podemos sentir interiormente ese dolor tan profundo que hayan podido padecer y que sienten aquellas personas que, como decíamos antes, no tuvieron la oportunidad de despedirse de ellos. Para el espiritista sabemos que todos ellos están siendo recogidos en el mundo espiritual con gran amor. Verdaderamente grandes cantidades de espíritus superiores están atendiendo a todos aquellos hermanos nuestros que están partiendo y que han partido para el mundo mayor. Y que todos serán atendidos cariñosamente, esperando que todos se reincorporen, que todos confíen precisamente en que estén atendidos y que todos en ese aspecto puedan sentir siempre el amparo de la espiritualidad y sobre todo el amparo de Dios. Problema antes con el micro, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. ¿Ahora? De acuerdo. Bueno, siguiendo en esta línea, entonces, ¿consideráis que la experiencia del COVID-19 provocará más acercamiento a la filosofía espiritista? Bueno, yo no sé si provocará más o menos acercamiento a la filosofía espírita. Lo que sí sé es que es una oportunidad, una gran oportunidad para despertar conciencias a nivel mundial. Y lógicamente el espiritismo tiene algo y ofrece algo muy diferente a otras filosofías o a otras doctrinas, porque ofrece no solo un mensaje de consuelo respecto a la inmortalidad del espíritu y respecto a todas las cuestiones que nos aclara como una filosofía de vida y de ética comportamental, sino que el espiritismo tiene la cualidad y tiene la ventaja respecto a otras filosofías de que invita al hombre a ganarse su propia regeneración moral con su propio esfuerzo. Es decir, no por el hecho de creer en el espiritismo o de tener esta o aquella u otra religión, la persona se salva o la persona digámoslo así, se recupera de sus condiciones morales negativas o perniciosas. La creencia es un factor dinamizador, pero la creencia en absoluto propicia la transformación moral. ¿Cuántas personas hay que creen incluso de forma fanática en sus religiones o en sus postulados, en sus filosofías, y sin embargo moralmente se encuentran atrasadas? En ese sentido, el espiritismo invita a la transformación moral, invita al cambio interior, invita a ser portador de un ejemplo de cristianismo
muy diferente al que hemos estado viviendo durante estos últimos siglos, puesto que el espiritismo, como dice Kardec, es el cristianismo redivivo, es decir, es la versión auténtica del mensaje del Maestro Jesús, como podemos encontrar en el maravilloso libro de el Evangelio según el Espiritismo. Y precisamente en ese libro extraordinario se nos da una pauta maravillosa, fantástica, para definir, para acotar lo que sería, como decía muy bien Carlos, lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros podemos implementar. Llevar a nuestro ejemplo esa maravillosa explicación que se encuentra en el capítulo 15 del libro del Evangelio según el Espiritismo, cuando nos habla del hombre de bien. El hombre de bien, que es el que interpreta correctamente la ley de justicia, de amor y caridad, ese hombre que se cuestiona a su propia conciencia aquello que hace bien y que hace mal, aquel que no mira los defectos de los demás, aquel que practica la caridad con el prójimo, que piensa más en los demás que en sí mismo, aquel que en todo momento está dispuesto a perdonar y a no condenar a otros porque tengan otros puntos de vista o tengan otras filosofías o tengan otras formas de ver o entender la vida. Ahí existe en ese capítulo toda una característica moral de una enseñanza extraordinaria a ejemplificar que lógicamente a los espiritistas todavía nos queda por alcanzar y por conseguir, pero tenemos la guía, tenemos el camino trazado y esa es una ventaja extraordinaria que otros no tienen. Entonces, el mundo sin duda va a ser diferente, porque esto que estamos viviendo es un episodio más dentro del fenómeno de la transición planetaria, como perfectamente estaba explicando Juan Miguel. Una generación llega y otra generación se marcha. Este proceso de transición, que durará un tiempo, evidentemente tiene que despertar conciencia y tiene que hacernos ver, como ya están vislumbrando algunas eminencias en todo el planeta, tiene que hacernos ver que el camino del egoísmo, la insolidaridad y la avaricia no conduce nada más que a la destrucción del planeta. Algunas de esas voces que ya se alzan dentro de las más elevadas cátedras de la sapiencia intelectual, por ejemplo, podemos mencionar al doctor Michael J. Sandel, catedrático de filosofía y de ética moral en la Universidad de Harvard, que habla de que es preciso la reconstrucción después de esta pandemia de una política del bien común, una política basada en la solidaridad, en intentar mitigar las desigualdades humanas, las desigualdades sociales. Estamos viendo cómo estos planteamientos de una persona que no es espiritualista, que no es espiritista, que no tiene por qué, incluso podría ser ateo, se da la condición de que interpreta a la perfección la necesidad social, la necesidad cultural, la necesidad del momento que vivimos. Y ese momento, esa necesidad está basada en un principio extraordinario, un principio moral, que es el principio de la solidaridad. Es un principio que debemos desarrollar, que debemos llevar en nuestros corazones, potenciar, al igual que ese ejemplo moral del que nos habla el capítulo dedicado al hombre de bien. Por ello, y sin querer extenderme más, el rol que el espírita debe intentar y tentar ejemplificar, porque a todos nos cuesta, porque todos traemos nuestros roles perniciosos y perjudiciales de vidas anteriores, ese rol es el del ejemplo, el ejemplo de la caridad. La caridad entendida como solidaridad, como ponerse en el lugar de los demás, como ayudar al prójimo, como intentar en todo momento ser cada día más cristianos en el sentido profundo de esa palabra. El espiritismo no se concibe sin el cristianismo, pero sin el cristianismo primitivo, porque normalmente la gente suele confundir cristiandad con cristianismo y son cosas completamente distintas. Por ello, creo que sinceramente la humanidad va a cambiar y el espiritismo tiene, más que nada los espiritistas, que somos los responsables de llevar el mensaje del espiritismo a la sociedad, tenemos esa enorme responsabilidad de saber hacerlo correctamente en base a los postulados de Kardec y en base a los parámetros morales del Evangelio de Jesús. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Nos llega otra pregunta desde el foro. Vamos a hacérsela, en este caso, a Juan Miguel.
Juan Miguel, ¿ha habido algún mensaje por parte de los espíritus sobre el origen y duración de la pandemia? En estos momentos, Alfredo, sabemos que se está operando uno de los movimientos generales que traerá la transformación de la humanidad. Como hemos citado y hemos comentado ya varias veces, en la Génesis, en el capítulo 18, nos habla de los tiempos han llegado. La espiritualidad es bastante prudente siempre en estos aspectos. Ellos no pueden prever el tiempo que durará, puesto que esta serie de circunstancias siempre se basan, lógicamente, en nosotros. Los espíritus nos observan, nos intuyen, nos orientan, pero quienes tienen las herramientas, quienes tienen los instrumentos, quienes tienen los proyectos, las investigaciones, son los científicos, los investigadores. Y ello todavía está pendiente por delimitar. Naturalmente que los científicos llevaban muchos años anunciando y advirtiendo que podría aparecer un virus peligroso para la humanidad, como así ha sido, porque el COVID-19 no ha sido fruto de una desgracia casualidad, no. La destrucción de la naturaleza y el cambio climático han aumentado el riesgo de que apareciesen nuevas y terribles enfermedades. Sabemos que los brotes epidémicos han surgido siempre. Recordemos el siglo XVI, la fiebre amarilla. Y como punto de referencia podemos decir que entre 1960 y el año 2004 aparecieron 335 nuevas enfermedades. Es decir, estamos en un proceso continuo de renovación, de transformación de la humanidad, que nos ha de servir sobre todo, como bien explicaba nuestro amigo Antonio, para despertar que somos prácticamente nada en este planeta, que estamos supeditados a todo, que en cualquier momento podemos desaparecer del día para la noche y que no estamos aquí simplemente para comer, dormir y trabajar. Estamos para prosperar, estamos para avanzar, para evolucionar espiritualmente. Que en esto es lo que los espiritistas tenemos que realizar, ese tipo de tarea, ese tipo de trabajo, hacerles comprender a las personas que no están aquí en esas circunstancias materiales, si están en unas circunstancias espirituales. Y yo creo que en ese aspecto los grupos espíritas, las casas espíritas, tienen una tarea muy importante después de este lapsus de tiempo que vamos a tener para hacerles comprender a la gente esta realidad tan importante que es el progreso del espíritu. Muy bien, muchas gracias, Juan Miguel. Vamos entonces con Antonio, siguiendo esta alternativa, ¿no? Yo creo que tenemos una pregunta que dice: ¿qué ayuda se puede realizar a las personas necesitadas? Si hay alguien que recibe ayuda, por el simple hecho de pedir, tiene responsabilidad por aceptar. No sé si entiendes esta pregunta, Antonio. Bien. La caridad se debe practicar siempre. Lo que pasa es que tenemos un concepto de la caridad bastante distinto a nivel social del que el espiritismo predica. Kardec supo sustituir sabiamente el emblema de la Iglesia romana católica de que fuera de la Iglesia no hay salvación, porque los espíritus le insistieron de que fuera de la caridad no hay salvación, pero una caridad entendida con mayúsculas, como una expresión del amor sublime, es decir, esa caridad que se pone en el lugar del otro, esa caridad que es capaz de perdonar las ofensas, esa caridad que es capaz de entender que una persona que se equivoca tenemos que ser indulgentes con ella porque también queremos que sean indulgentes con nosotros, es decir, que comprendemos al otro, que lo entendemos y sobre todo que no reprochamos en absoluto y sobre todo que no albergamos, que es un poco relacionado con la pregunta, no albergamos expectativas de cambiar a nadie, ni que nadie cambie por nosotros, es decir, respetar el libre albedrío de las personas. La persona que acepta la caridad puede aceptarla de buen o mal grado, pero nosotros no tenemos que mirar eso, a nosotros no nos debe de importar. Nosotros tenemos que intentar ayudar en la mejor medida de lo posible, siempre con la intención de hacerlo de una manera noble, de una manera altruista, de una manera sincera, no esperando obtener recompensa ninguna. Es otro de los postulados del hombre de bien del que hablábamos anteriormente. Entonces la caridad
Cuando se discute mucho sobre ella o sobre la forma de hacerla, casi siempre llega tarde, casi siempre no es efectiva. Muchas veces la caridad surge en una sonrisa, surge en un pensamiento de ayuda, surge en un pequeño gesto, surge simplemente en prestar atención a aquel al que nadie presta atención. La beneficencia también es caridad, cuando se hace de verdad, de corazón, no para que a uno lo vean, no para que uno pueda vanagloriarse de aquello que hace, porque en ese sentido la caridad no tiene ningún sentido. Como perfectamente explicó el maestro cuando hablaba de la parábola del óbolo de la viuda, que no tenía nada, y lo que ella entregaba era de muchísimo mayor valor, a pesar de ser insignificante, de lo que los ricos fariseos entregaban a obras de caridad. Así pues, la caridad no debemos medirla en absoluto por el que la va a recibir ni por el que la va a dar. Nosotros tenemos la obligación moral de practicar la caridad, porque también queremos que se haya practicado con nosotros y además desconocemos si la caridad que a nosotros se nos ha hecho en otro momento, en otros tiempos, no solamente material, sino la caridad espiritual, nos ha permitido entender lo que ahora estamos entendiendo, y es el camino de la doctrina espírita. Porque no olvidemos que muchos de los que estamos dentro del camino de la doctrina espírita hemos llegado a ella por distintos vericuetos, y casi con toda seguridad y sin temor a equivocarnos o a errar en mucha proporción, podemos afirmar de que muchos de nosotros estamos aquí ahora para rescatar deudas del pasado, y estamos entendiendo, y se nos ha dado la gran oportunidad de comprender esta doctrina y de llevarla a la práctica, porque en otros momentos fuimos o bien enemigos de la libertad de conciencia, o bien actuamos de forma incorrecta respecto a estos postulados de la caridad, del amor al prójimo, del respeto, de la tolerancia, etcétera, etcétera. Por eso, la caridad moral también es una caridad que tenemos de agradecer, que es la caridad que Dios nos ha dado al ponernos en esta vida y permitirnos comprender una doctrina tan maravillosa como el espiritismo, que nos ayuda a ser mejores día a día si nos ponemos a ello en base a nuestro propio esfuerzo y a nuestra propia ejemplaridad. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por la sinceridad con la que estáis respondiendo ambos. Lo recibimos de verdad todas las respuestas con muchísima gratitud. Y continuamos adelante con más preguntas. Vamos a ver, en este caso, para Juan Miguel, el espiritista está en situación privilegiada ante el enfrentamiento de una pandemia como esta del coronavirus. ¿Qué piensas, Juan Miguel? ¿Crees que tenemos una situación privilegiada? No, yo no lo puedo interpretar así de esa forma. Lo que sí tenemos es un conocimiento que quizá otras personas pues no lo tengan. Y esto no es que sea un consuelo, porque el perder a seres queridos, como hemos dicho antes, no es consuelo para nadie. Pero sí es una comprensión de las cosas. Estamos viviendo un momento grave en la historia de la humanidad. Periódicamente la sociedad viene sacudida por un clamor de sufrimientos. Y esto nos llega a todos nosotros. Nuestras conquistas intelectuales, nuestras conquistas morales y nuestras maravillosas conquistas del infinito del macro y del microcosmos. Pero ten en cuenta que los cataclismos generales, eran consecuencia del estado de formación de la Tierra. Y hoy no se agitan las entrañas del globo, sino se agitan precisamente las de la humanidad. Todo lo que existe, así como el planeta, está sujeto a la ley de progreso por la depuración de encarnados y espíritus. Y esto lo sabemos los estudiosos del espiritismo, que nos ha llegado el conocimiento a través de las comunicaciones que el mundo mayor nos ha podido transmitir. A veces nos gustaría poder transmitir estos conocimientos a otras personas, hacerlas comprender esta situación que nosotros estamos conociendo y que estamos comprendiendo, entrecomillado, ¿no? Pero cuando el dolor penetra en nuestro interior, cuando perdemos seres queridos como los que se están perdiendo actualmente, con esta gran cantidad de personas que ya no han podido, como decíamos antes al principio, despedirse de sus seres queridos, de sus seres amados, de sus familiares, de sus hijos, de sus padres. Es muy triste
Es muy triste el poder paliar este tipo de cosas. El espiritismo nos hace comprender todo ello, pero el espiritismo también nos hace comprender que debemos ser pues muy misericordiosos con los demás, es decir, hemos de comprenderles y toda esta serie de situaciones que estamos viviendo, yo creo que al espiritista, verdaderamente al que lo sentimos, nos está afectando gravemente, porque estamos sintiendo dentro de nosotros mismos también el dolor de los demás, que nos ha llegado de una forma fulgurante, haciéndonos comprender que estábamos viviendo de un modo que no estábamos valorando a todo aquello que teníamos. A partir de ahora vamos a valorar las cosas pequeñas mejor que las cosas grandes y sobre todo vamos a valorar el amor de nuestros seres queridos, todos aquellos que nos rodean, todos aquellos con los que compartimos nuestra vida, nuestros amigos también, la amistad que se ha roto en estos días físicamente, pero yo creo que el sentimiento está muy presente en cada uno de nosotros y se revaloriza en el momento en que hablamos de la persona que está alejada pero que está cercana a nuestro corazón. Por lo tanto, los espiritistas no es que tengamos un privilegio. Los espiritistas podemos comprender mucho más esta situación que todos estamos viviendo, lamentablemente, y que esperamos, naturalmente, superar, porque todo pasará y todo llevará el tiempo que sea suficiente. Pero, desde luego, volveremos a tener nuestras vidas con más sentimiento que la que teníamos anteriormente a la pandemia. Muchas gracias, Juan Miguel. Excelente, ¿no? Estamos en un momento todavía nos queda tiempo, ¿no? Y queremos emplazarles, amigos, a que sigan formulando preguntas, ¿verdad? Utilizando el chat o por el medio que están conectados. Estamos todavía con posibilidad de recibir más preguntas, entonces no quedarse con ninguna duda, con ninguna pregunta, aprovechar este momento. Y vamos a pasarle a Antonio la siguiente pregunta. Entonces, ¿piensa que esta calamidad es natural o ha sido provocada por el hombre? En cualquier caso, ¿qué valores consideras que está en juego para mantener el equilibrio y superar esta calamidad? Bueno, Antonio. sin duda alguna, es evidente que esta calamidad sinceramente no sabemos si ha sido provocada por el hombre o no, pero a mí me cuesta creer que haya sido provocada por el hombre, me cuesta creerlo, pero como no lo sé, no lo puedo afirmar, pues lo dejo ahí en stand-by. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que de aquí se van a entresacar muchas enseñanzas. Hay opiniones para todos los gustos, hay muchas personas especialistas en la materia, sociólogos importantes que nos dicen que nada va a cambiar una vez se vuelva a la normalidad. Hay otros que opinan todo lo contrario. Hay otros que opinan que la situación de aislamiento, la situación, como explicaba anteriormente Juan Miguel, de no poder ver, contactar, relacionarte con tus seres queridos, va a provocar un deseo y una ansiedad por retomar y por ver precisamente aquellos valores interiores que hasta ahora apenas apreciamos. El cariño de un amigo, la conversación afable, el reencuentro, el ayudarse unos a otros, etcétera, etcétera. Sin duda es una oportunidad que la divina providencia ha permitido, porque no debemos de olvidar que nada ocurre ni nada acontece sin que Dios permita, la divina providencia ha permitido, porque de este mal va a salir un bien mayor. Y eso lo sabemos, porque en los tiempos de transición planetaria, Kardec deja muy claro, perfectamente claro, en el último capítulo del Génesis, cuando nos habla de que de las grandes catástrofes, de las grandes pandemias, siempre se produce una gran regeneración de la humanidad, tanto humana como moral. En ese sentido, esa regeneración que comenzaremos a vislumbrar, posiblemente nosotros, pues sin duda va a ser una oportunidad para el hombre. El hombre tiene algo muy importante que se llama memoria. La memoria precisamente es lo que le dota de personalidad actual, es la que le ubica en la dimensión en la que se encuentra, porque imaginemos a personas que no tienen memoria, personas que sufren, por ejemplo, la enfermedad del Alzheimer. Estas personas
no parecen ser personas, pero lo son exactamente igual que nosotros. Pero su proceso degenerativo cerebral les ha llevado a no tener memoria y parece que por no tener memoria hayan perdido su propia personalidad. Precisamente el hombre y su memoria van a hacer que todas estas situaciones que estamos viviendo queden grabadas indeleblemente, no solamente en su conciencia, en su espíritu, sino precisamente en las experiencias que va a vivir en esta existencia. Y muchas personas, como hemos dicho durante el transcurso de la charla, serán capaces de replantearse su modo de vida, intentando buscar soluciones y respuestas a aquellas cuestiones que hasta ese momento no se habían planteado. El orgullo humano, la soberbia de creer que podemos controlar el universo, el mundo, el cambio climático, la humanidad, y no darnos cuenta de que apenas somos unos instrumentos en evolución, o mejor dicho, unas almas en evolución, que gracias a la misericordia divina se nos permite progresar en esta casa que es de todos, pues el orgullo humano impide o impedía hasta la fecha creer que alguien o algo podía ser, digámoslo así, capaz de destruir no solamente el tejido social y el tejido económico de la sociedad, sino incluso que, por ejemplo, las armas no sirvan para nada, que, por ejemplo, las carreras armamentísticas estén completas y absolutamente obsoletas, y todas estas cosas que se plantea mucha gente van a cambiar la mentalidad de las personas, y van a cambiar también la mentalidad de las personas para valorar la solidaridad con los vecinos, con los compañeros, con aquellos a los que apenas se veían o con aquellos a los que apenas se trataban. Evidentemente, aquellos que son parte de la generación que se marcha todavía mantendrán sus posturas de egoísmo y sus posturas de recalcitrantes de mal, y van a seguir en esa actitud, pero muchos otros, aquellos que están en el límite entre ser y tener, entre sentirse persona y acaparar todo aquello que la sociedad de consumo les da y que lo único que les genera es frustración y apego que les hace sufrir, pues entonces hay mucha gente que tendrá que decidir entre ser y entre tener. Y entre ser y tener, la opción que el espiritismo propugna es la de ser. Porque somos lo que pensamos, somos espíritus inmortales, creados por Dios a su imagen y semejanza en cuanto a sus atributos y cualidades, y estamos aquí con la misión de progresar. El sentido de la vida humana es el progreso, y el sentido del espiritista es colaborar a ese progreso personal nuestro mediante nuestra transformación moral y ejemplificando y ayudando a los demás. Si perdemos la oportunidad que esta pandemia nos brinda a los espiritistas de ejercer el rol de auténticos cristianos, poniendo en marcha el ejemplo que debemos de dar y ofreciendo, a pesar de la impotencia, como decía Juan Miguel hace un rato, la impotencia de no poder explicar a muchas personas el mensaje espírita porque lo rechazan respecto a la iluminación de la que la vida no existe, que la muerte no existe, de que seguimos viviendo después de la muerte, ese consuelo, esa ayuda, ese auxilio que podemos brindar y que mucha gente lo rechaza. A pesar de ello, tenemos que seguir insistiendo. La verdad no la podemos esconder debajo del celemín, tenemos que explicarla, aunque seamos criticados, aunque seamos, digámoslo así, vilipendiados. Precisamente en eso está el mérito de los espíritas de este final de los tiempos o de esta transición planetaria que estamos viviendo. Hemos de saber llevar la verdad, pero la mejor manera también es acompañarla o que vaya por delante de la palabra el ejemplo de nuestra actitud, el ejemplo de nuestra condición de caridad y de nuestra condición moral. De esa manera estamos ofreciendo a la humanidad un ejemplo en el que mirarse, un modo de transformación, porque sabemos también que cada persona, una única persona a nivel social, puede transformar el entorno que le rodea, y ese entorno puede transformar más entornos, y es así como se realizan las grandes revoluciones de la historia, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Por lo tanto, un ejemplo y una actitud digna, moral, una conciencia recta, y encima con los conocimientos que el espiritismo nos ofrece, no es ni más ni menos que una oportunidad que se nos brinda a nosotros
más que a aquellos a los que estamos obligados a darles la caridad. Porque no olvidemos que si hoy conocemos el espiritismo, si hoy estamos viviendo y sintiendo e incorporando en nuestras vidas esta filosofía ético-moral de perdón, de amor al prójimo y de entrega desinteresada, es porque los primeros necesitados somos nosotros. Por ello, contestando a la pregunta que anteriormente hacía Alfredo, los espiritistas no tenemos en absoluto ninguna patente de corso, no somos mejores que nadie, antes al contrario, somos más necesitados de progreso que otros. Por eso se nos concede la oportunidad de conocer y de hacer lo correcto para conseguir nuestra propia redención moral. Muchas gracias, querido Antonio. Qué respuesta más extraordinaria y qué de caminos para la reflexión que nos abre, ¿verdad? Muchísimas gracias de corazón por tu respuesta. Continuamos adelante recibiendo preguntas y en este caso para esto que nos hablaba Antonio de ejemplificar, ¿no? Nos dicen que en muchos países estamos todavía en casa, fruto de esta pandemia. ¿La oración es una gran forma de ayudar a nuestros hermanos? Nos hacen esta pregunta. Juan Miguel, ¿qué te parece? Pues sí, naturalmente, mientras no sea un momento en el cual nos pongamos misticistas, porque a veces llegamos a rozar ese tipo de situación. La oración naturalmente que ayuda, la oración dicha desde el sentimiento, desde el corazón, porque es necesario que entendamos que no estamos en un juego de azar. Nos encontramos dentro de las leyes soberanas que rigen el universo. Y en ese aspecto, como sabemos que estamos en un cambio de un mundo de pruebas para un mundo de regeneración, donde los seres humanos seremos mejores y nuestros valores éticos serán superiores, superando nuestras tendencias negativas, tenemos que hacer una llamada a las criaturas de todo el mundo para recordarles que los valores más importantes son los valores del ser. Y ahí es donde el sentimiento, la oración, dicha para generar ese bienestar para todos, porque la palabra tiene vibración naturalmente. Y cuando la transmitimos desde el sentimiento, desde el corazón, va a llegar a todos los lugares del mundo que nosotros queramos que llegue. Pero ahora bien, vuelvo a recordar algo muy importante. No nos dejemos llevar tampoco por el misticismo, porque eso nos va a descolgar precisamente del sentimiento. Hemos de ser sencillos, orando hacia Dios, que es el gobernador de nuestro mundo, y a Él le tenemos que pedir que su misericordia se acerque hasta todos nosotros para que podamos superar esta situación que estamos padeciendo todo el planeta y que no cabe la menor duda de que a todos nos va a beneficiar de cara a futuro. Porque esta convocatoria es para que mejoremos nuestros sentimientos, para que mejoremos los dolores morales que estaban devastando a nuestra sociedad, como eran la depresión, el suicidio, la locura y varios tormentos que estaban demostrando que la civilización estaba a un paso precisamente de la locura y del desequilibrio. Basta observar el entorno, cómo nos encontrábamos, conducidos de qué forma, sin poder meditar, sin poder pensar, sin poder comprender hacia dónde íbamos caminando. Y este ha sido un lapsus porque ahora viene precisamente el virus que demuestra nuestras fragilidades, las fragilidades que debemos de tener en mente para comprender la situación que estamos viviendo y la que viviremos en un futuro, como muy bien nos explicaba nuestro amigo Antonio. Bueno, si se me permite, yo me gustaría, después de la maravillosa explicación que ha dado Juan Miguel sobre la oración, simplemente una pequeña, complementar con algo muy sencillo. Hoy en día la ciencia de la neurología nos demuestra que practicar la oración no es ni más ni menos que un ejercicio saludable que nos ayuda en el desarrollo y el equilibrio de nuestro sistema neuronal a nivel del cerebro y que se segrega en una serie de sustancias a través del córtex cerebral que lo que hacen es rebajar la capacidad
capacidad de producción del cortisol. El cortisol no es ni más ni menos que la hormona que segregan nuestro cerebro en los estados de estrés continuados. Entonces, hoy, en la sociedad en que vivimos, en donde padecemos una presión psicosocial tremenda, donde realmente estamos sometidos a una serie de tensiones de todo tipo que hacen que nuestro estrés se dispare de continuo, el estrés está demostrado que a través del torrente sanguíneo es capaz de enfermar las células de distintos órganos y producir no solamente el envejecimiento celular, sino cantidad de trastornos que son somatizados por los órganos y degeneran al final en enfermedades. Una manera de reducir el estrés es la oración sentida y realizada, como también la meditación. La meditación también tiene efectos parecidos, pero la oración es todavía más importante, porque la oración nos abre a Dios, es una comunicación abierta de nuestra alma hacia Dios, nos ponemos en manos del Creador, Él nos ilumina y en Él depositamos algo muy importante: nuestra fe y nuestra esperanza, la confianza en su justicia. Y esa situación nos dota de unos recursos morales extraordinarios, pero aparte de unos recursos psicológicos superlativos, porque genera en nuestra psique una capacidad de resiliencia y de resistencia ante las dificultades maravillosa. El poder de la oración es extraordinario y está ya descubriéndose. El doctor Richard Davidson, que es el catedrático, mejor dicho, el director del departamento de la Universidad de California sobre neurociencia afectiva y que ha escrito muchos libros con Daniel Goleman, otro eminente psicólogo, tiene un libro y tiene unas investigaciones sobre el cerebro extraordinarias. Y él llega a una conclusión maravillosa. Y la conclusión se resume en una palabra: un cerebro sano es un cerebro bondadoso. Él ha descubierto que a través de la oración y a través del ejercicio de la bondad que la oración produce, nuestro cerebro se regenera celularmente, la plasticidad cerebral se modifica y somos capaces de sanar las células que estaban inutilizadas y que van muriendo por otras mucho mejores. Por eso él confirma que un cerebro sano es un cerebro bondadoso. Ejercer la bondad, ejercer la oración y ejercer la caridad mediante pensamientos nobles, sentimientos altruistas, ya no solamente es un acto teológico, espiritual, o de cualquier tipo, es sobre todo un acto fisiológico, un acto terapéutico, un acto que nos ayuda a mejorar incluso nuestra salud física y psicológica. Bien, muchas gracias a los dos. Esto realmente es un coloquio, ¿verdad? Bueno, agradecemos a los participantes por las preguntas. Ya está cerrado el chat porque no vamos a poder abordarlas todas. De todas formas, se quedarán incluso algunas no pendientes, pero trataremos de responderlas de una u otra forma. Ya valoramos, ¿verdad? Vamos a preguntar entonces a Juan Miguel ahora. Este virus se ha cebado mayoritariamente en la gente mayor. ¿Se podría pensar que Dios está haciendo una limpieza de espíritus que ya han cumplido su experiencia en esta existencia? Juan Miguel. Yo no me atrevo precisamente a plantearme este tema porque podríamos considerarlo como una injusticia, ¿no? Yo creo que los seres humanos en general hemos sido o estamos siendo víctimas de este virus, que el espiritismo lo considera como un fenómeno natural, ya que siempre hubieron epidemias, pandemias que fueron controladas por vacunas. Recordemos, pues, en los años 70, el SIDA, después tuvimos otros fenómenos, la fiebre de los pollos, las vacas locas, etc. En el pasado, pues vemos la peste española, la gripe española, precisamente. Entonces son fenómenos de la propia evolución del planeta. Llegará el día en que todo esto será superado. Las personas mayores, desgraciadamente, que estaban cercanas a desencarnar, pues ha sido, entendemos, motivo cercano por su salud, por su edad,
por estar ya pues muy al tanto de esa desencarnación que debían de llevar. Dios nos marca un camino y Dios nos dice cuándo tenemos que regresar al mundo espiritual para continuar nuestro tiempo. Porque sabemos que, como decíamos antes, estamos en un cambio de un mundo de pruebas para un mundo de regeneración, donde los seres humanos seremos mejores y donde nuestros valores éticos serán superiores, superando siempre nuestras tendencias negativas. Hasta las naciones más poderosas del mundo han cerrado sus fronteras. Por lo tanto, nos encontramos pensando que no ha habido una distinción en ese aspecto, sino también fisiológicamente, cada uno de nosotros, orgánicamente, pues aquellos que teníamos ciertas carencias, ciertas deficiencias en nuestras vidas físicas, pues hemos pasado o pasaremos al mundo mayor precisamente por eso. Pero pienso que no es una cuestión de llamar a unos más que a otros, sino de una circunstancia orgánica que nos ha afectado a toda la humanidad, porque también en otros países no solamente están desencarnando las personas mayores, sino también personas de edad media. Y esto no podemos considerar que sea una tónica general de todo. Aquí en nuestro país, pues ha habido naturalmente una serie de fallos determinados que no vamos a analizar, por supuesto, que han sido los que han partido más de 15.000 personas que estaban en residencias, más de 15.000 personas. Prácticamente el 60% de las personas que han desencarnado aquí en España. Y esto es muy triste, queridos hermanos, es muy triste. Pero no pensamos que haya sido una cuestión marcada por la espiritualidad, aunque naturalmente todo está considerado por el plano mayor, por la espiritualidad y sobre todo por Dios. Muchas gracias, Juan Miguel, por responder con tanta sinceridad. Bueno, pues tenemos una última pregunta para nuestro querido Antonio. Y dice así: hay mucha depresión en estos momentos por parte de los que han perdido a sus seres queridos. ¿Esto afectará mucho a la sociedad para el cambio? ¿Qué piensas, Antonio? Pues sin duda va a afectar y mucho a aquellos que han perdido sus familiares. Pero como había un gran filósofo en el siglo I llamado Epícteto, un esclavo romano que decía que lo importante no es lo que acontece, sino la forma en que nosotros enfrentamos lo que acontece. Es decir, las personas ante una situación de ese tipo de aflicción tan grave reaccionan de distinta forma, reaccionan de distinta manera. El materialista, lógicamente, no tiene consuelo ninguno y su vía de escape muchas veces suele ser pues criticar a, yo qué sé, al médico que ha atendido a su padre, que no le ha dado la asistencia adecuada, a la enfermera, al gobierno, al político de turno, lo que sea. Bueno, no vamos a entrar en esas consideraciones. Y lógicamente se revela y lógicamente al no tener una creencia en la existencia de una justicia perfecta, que es la justicia de Dios, que nada ocurre sin que Dios lo permita, al no tener esa certeza y esa esperanza y esa convicción, evidentemente el materialista va perdido. El espiritualista, el que tiene una religión, pues lógicamente la fe le ayuda a superar esos momentos dolorosos, esos momentos difíciles, de la manera que sea, pero le ayuda, sin duda alguna le ayuda. Y si cae en la depresión, pues también tiene el recurso de los profesionales sanitarios, los psicólogos, los psiquiatras, para ayudarla a salir de la depresión. Ahora bien, el espiritualista, y en este caso más en concreto, el espiritista, tiene lo mejor de los dos mundos. Lo mejor del mundo espiritual, de la espiritualidad, y lo mejor de la psicología para superar la depresión. ¿Por qué? Porque la depresión, lógicamente, es una enfermedad mental que empieza con un proceso de tristeza o de melancolía que se va agravando en el tiempo hasta que se convierte en una patología, en una enfermedad. Freud decía que, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, hablando del tema de la pregunta, la pérdida de un ser querido,
Es lógico experimentar la tristeza, porque la tristeza todos la experimentamos, es una emoción humana que todos tenemos y no podemos renunciar a ella. Pero cuando esa tristeza por la pérdida de un ser querido se alarga en el tiempo, más de 3 o 4 meses, se convierte en una patología que degenera en depresión. Es normal, es lógico tener tristeza, añorar a nuestros seres queridos, pero aquí está el espiritismo que nos ofrece la clave espiritual, la clave del consuelo, la clave de saber que esos seres queridos no han desaparecido, siguen viviendo, que han sido en primer lugar recogidos y ayudados por aquellos otros que los aman desde el otro lado, sus familiares que partieron antes que ellos. Por norma general, hay un dicho que realmente está bastante extendido, que dice que las mujeres siempre van delante, son las primeras que nos traen al mundo como madres y son ellas mismas las primeras que vienen a recogernos cuando desencarnamos. Las madres, el amor de las madres muchas veces y el de otros espíritus está rodeando a aquella persona que va a fallecer, que va a desencarnar. Sus seres queridos los están arropando. Entonces, ese conocimiento, ese consuelo de saber que ese ser va a ser atendido, va a ser consolado, va a ser recuperado en el más allá, es importante para muchas personas. Y al mismo tiempo, saber que con la oración podemos ayudar a que ese tránsito sea lo más fácil posible y podemos ayudar, lógicamente, hace que el espiritismo no solamente sea una vía de consuelo, que levanta la bandera como nadie de la inmortalidad del alma al probarlo mediante la mediunidad, sino que al mismo tiempo nos ofrece la verdad de que la muerte no existe, es un cambio de estado, es un cambio de morada y que lógicamente nos ofrece la esperanza, como decía Sócrates, qué alegría volvernos a reencontrar allí con aquellos que amamos. Esa es la esperanza que podemos ofrecer, que el espiritismo ofrece, el consuelo y la certeza de la vida después de la muerte. Muchísimas gracias, Juan Miguel, Antonio, por estas respuestas que nos han esclarecido muchísimo. No tenemos más tiempo. Queremos agradecer a Alfredo y a Miguel por conducir también el coloquio, por haber estado trasladando a nuestros invitados las preguntas. Como ha dicho Miguel, buscaremos la forma de las que se han quedado tanto en el coloquio anterior como en este sin respuesta, que ya buscaremos la forma de que puedan ser respondidas. Antes de terminar, quisiéramos agradecer a todas las personas, 70 personas que han estado conectadas en esta actividad, mandaros todo nuestro amor a Juan Miguel, a Antonio, a todos los compañeros que nos reunimos en la Federación Espírita Española, y vamos a pedirle a Juan Miguel, por favor, que nos haga una oración para terminar la actividad. Juan Miguel, por favor. Señor Jesús, amado Padre, queridos hermanos espirituales, que en esta noche nos habéis acompañado en este coloquio. Primero agradeceros la oportunidad que nos habéis ofrecido de poder transmitir aquellas ideas, aquellos pensamientos, aquellos conocimientos que todos nosotros tenemos y que deseamos que hayan sido suficientemente efectivos para que la mente de todos aquellos que nos hayan podido escuchar, que nos hayan podido preguntar, se hayan resuelto en este día. Ayudarnos en esta situación que estamos viviendo. Envolver a todos aquellos que están en el dolor, en el sufrimiento, transmitiéndoles el consuelo, la paz, la serenidad, para que podamos todos juntos superar estos momentos de crisis en los cuales siempre nos espera un mundo mucho mejor del que estamos ahora. Siempre el progreso nos espera. Siempre hemos de tener precisamente la fe y la creencia, así como la confianza de que todo va a mejor.
Pero os rogamos a todos vosotros que envolváis en buenas vibraciones a todos los que padecen, a todos los que se sienten tristes, desconsolados, abandonados, frustrados por estos momentos, que son momentos importantes en la vida de cada uno de nosotros. Os pedimos que nos deis fuerza, que nos deis vitalidad, energía, para que todos en el día a día podamos ir superando, cada uno en su lugar, cada uno en su vida, esta inestabilidad emocional que todos estamos padeciendo. Confiamos en la espiritualidad siempre, confiamos en Dios, en su misericordia, y confiamos en ti, hermano Jesús. Tú nos dijiste, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Yo te pido, hermano, y yo te llamo, para que nos traigas el consuelo, que nos traigas la esperanza y la ilusión del mañana, para que todos miremos abriendo nuestros ojos hacia la luz que nos espera. Gracias a todos. Que así sea.